Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, nacido en Morelia, Michoacán, en el año de 1962. Es un político mexicano del Partido de Acción Nacional, PAN, presidente de México entre el año 2006 y 2012. Nacido en el seno de una familia sencilla, Felipe Calderón realizó sus primeros estudios en el Instituto Valladolid de Morelia, su ciudad natal, y en 1987 se licenció como abogado por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México. La vida política de Calderón se inició tempranamente, ya que, según sus palabras, comenzó de niño repartiendo volantes y pintando bardas para el Partido de Acción Nacional, PAN. A esa agrupación política había llegado de la mano de su padre, Luis Calderón Vega, un activo militante que años antes, en 1981, resolvería abandonar las filas del PAN por considerar que se había convertido en un partido de la clase empresarial, si bien en ese momento era diputado federal. La renuncia de Luis no fue seguida por su hijo Felipe, quien, muy al contrario, se lanzó a una meteórica carrera dentro de las filas panistas. A partir de 1987 fue secretario nacional juvenil y luego secretario de estudios del Comité Ejecutivo Nacional. Entre 1988 y 1991 fue representante a la Asamblea del Distrito Federal, en la que ocupó la vicepresidencia de la Comisión de Régimen Interno. Entre 1991 y 1994 fue diputado federal y secretario de la Comisión de Comercio durante la discusión y la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En el año de 1993, Felipe Calderón se casó con Margarita Zavala, abogada y militante del PAN. Actualmente la pareja tiene 3 hijos. Ese mismo año, poco antes de concluir su periodo como legislador, fue electo secretario general del partido y en el año de 1995 se postuló como candidato a gobernador para su estado natal, Michoacán. Si bien no resultó elegido, uno de los desafíos mayores dentro de la carrera partidaria le llegó en el año de 1996, cuando con solo 34 años de edad fue elegido presidente nacional del PAN, cargo que desempeñó hasta el año de 1999. También en el ámbito de la política internacional, obtuvo reconocimientos en plena juventud. En 1997 se convirtió en miembro del grupo Líderes Mundiales del Futuro y en el año de 1998 en vicepresidente de la Internacional Demócrata Cristiana. En el año 2000, Calderón volvió al ruedo parlamentario y ocupó nuevamente un escaño en la Cámara de Diputados. En esa ocasión se desempeñó como coordinador de la bancada de su partido durante la 58 legislatura, cargo que abandonó en el año 2003 para pasar a cumplir funciones en la administración pública como director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Su colaboración más directa con el presidente Vicente Fox tuvo lugar a partir de septiembre de 2003, cuando fue incorporado al gabinete ministerial para el cargo de secretario de Energía, pero sus aspiraciones presidenciales le generaron fricciones con el mandatario y lo obligaron a renunciar en el año de 2004, después de que Fox le reprochara haber lanzado su precandidatura en un acto en Guadalajara. La campaña electoral para las presidenciales de 2006, que debían proporcionar el nombre del sucesor de Vicente Fox, fue una de las más intensas que vivió el país en las últimas décadas. La figura del ex regente del Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador, miembro del PRD y candidato de la Alianza por el Bien de Todos, apareció desde el comienzo como una amenaza para el oficialismo, ya que logró mantenerse en la cúspide de las encuestas defendiendo el lema "por el bien de todos, primero los pobres". El otro candidato con amplias posibilidades de conquistar la victoria era el propio Felipe Calderón, quien había logrado imponer en las consultas internas del PAN al preferido por el propio Fox, Santiago Creel. La jornada electoral del 2 de julio se caracterizó por una participación masiva y por algunas situaciones de tensión entre la ciudadanía relacionados con la escasez de boletas. Tras llevarse a cabo la contabilización de los votos, que mostró gran paralelismo en el número de boletas a favor de ambos candidatos,
El día 6, el Instituto Federal Electoral declaró vencedor a Felipe Calderón por una mínima diferencia de votos. De inmediato, López Obrador manifestó que impugnaría los resultados de las elecciones por considerarlas fraudulentas y que exigiría el recuento manual de los votos. Por otro lado, al tiempo que se iniciaba el proceso formal de reclamo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, López Obrador llamó a una gran movilización para reclamar la transparencia del proceso electoral. La presidencia de Felipe Calderón. El comienzo de su sexenio se caracterizó por los operativos contra el narcotráfico en Guerrero, Michoacán, Baja California, Nuevo León y Tamaulipas, así como la decisión de extraditar a los principales capos detenidos, que influían en el reacomodo de los cárteles de la droga. Calderón convirtió el despliegue de fuerzas policiales en su tarjeta de presentación, ya que con esto interpretaba las urgencias de Washington y la urgencia de detener la violencia frente a las parálisis que caracterizó al gobierno foxista en este terreno. El alza de los precios del petróleo favoreció en 2007 el crecimiento económico mexicano y deparó un fuerte incremento de los ingresos del Estado, lo cual permitió la ampliación presupuestaria de las políticas públicas de salud. Sin embargo, no pudo frenarse la inflación, que adquirió dimensiones de protesta social al afectar directamente al precio de la tortilla, encarecido tanto por la especulación privada como por el desvío de importantes cantidades de la cosecha de maíz a la fabricación de biocombustible. La mediación gubernamental ante productores y fabricantes logró la firma del Pacto de Estabilización de la Tortilla, cuyo precio máximo quedó fijado en 8.5 pesos. Para estimular la tendencia económica expansionista, el presidente Calderón impulsó la reforma del sistema de pensiones de los trabajadores del Estado y una reforma fiscal que consiguió la aprobación de un consejo dominado por los partidos de oposición. En la misma línea se aprobó una reforma electoral tendente a la reducción de los fondos públicos dedicados a la financiación de las elecciones. En el plano internacional, destacó la recomposición de las relaciones diplomáticas con Cuba de Fidel Castro y la de Venezuela de Hugo Chávez, y la firme oposición a la construcción del muro fronterizo al que recurrió la administración de Estados Unidos como medida preventiva contra la inmigración ilegal procedente de México. En junio del año del 2010, México se sumó a la creación de la Alianza del Pacífico, un nuevo bloque regional integrado además por Colombia, Perú y Chile, que tiene como principal objetivo profundizar los lazos comerciales entre sus miembros y los de todo el bloque con los países del Pacífico Asiático. Finalizado el mandato de Calderón, los comicios de 2012 convirtieron a Enrique Peña Nieto del PRI en su sucesor en la presidencia de México. Con este resultado, el Partido Revolucionario Institucional recuperaba de nuevo el poder tras un paréntesis de 12 años, mientras que el partido de Calderón, el PAN, vio como su candidata Josefina Vázquez Mota quedaba relegada a un discreto tercer lugar.